Dice así, y vamos a ir viendo parte por parte. En el título que le pusieron, bueno, se me hace bastante apropiado, una declaración de integridad, pero vamos a ver cómo tiene una aplicación para lo que es el consejero. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos mencionado que el nivel de la consejería es un nivel no menor, no es así que no tiene nada que ver con importancia, sino con la responsabilidad? Porque habíamos comentado que el profeta le habla a multitudes, pero el consejero le habla a una sola persona o a una sola familia. Bien, o sea, en ese grado mencionamos lo que son las responsabilidades, digamos, lo que tenga que hablar de parte del consejo de Dios al prójimo. Sea lo que sea, de todas maneras esto aplica tanto para el profeta como para el consejero. Salmo 26, desde el versículo 1, vamos a dar lectura a lo que está aquí. Y vamos a ir viendo y aplicando cada uno a la conducta, la ética, la esencia de consejero, porque nuestra esencia de nosotros, de todos los creyentes, que somos amor. Estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor, y Él es amor. Entonces, todo lo que surja de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra boca, debe de estar contenida dentro de esa misma esencia que debe de llegar al prójimo. ¿Okay? Bueno, el versículo 1 dice así: júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que el consejero debe estar tan abierto que no tiene temor del juicio de Dios. Bueno, en el temor porque no hay nada de que le inculpe de una vida con pecado, ¿sí? Ahora, esto no es tan estricto como parecería, porque, como dice una de las cartas del apóstol Juan, el que diga que no peca es mentiroso. ¿Bien? Mientras tengamos carne, mientras tengamos cuerpo y estemos apegados al sistema del mundo, inevitablemente tenemos grandes probabilidades de pecar, que sean los menos posibles. Que sean los menos posibles de pecar. Sí, Elisa. Es una declaración, porque hay proclamaciones, hay declaraciones y los decretos, ¿sí? Es muy común en el ámbito de la iglesia evangélica, y algunos critican mucho y no están de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, y es cierto así, que los decretos solamente vienen de la máxima autoridad. No puede salir un decreto de alguien que no tiene la máxima autoridad. Y los decretos celestiales solo salen de parte del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Solo de él salen los decretos. De ningún otro ministro, líder, creyente o lo que sea, salen decretos, porque es establecer como ciertas y válidas leyes, cuestiones espirituales que solamente tiene autoridad y potestad el Señor. Pero una declaración en su concepto es lo que se le pide a los que son testigos. Una declaración jurídica, una declaración ante una autoridad judicial, requiere de que haya testigos, si vieron algún hecho, para que conforme a lo que hablen, lo que declaren, se pueda establecer un juicio X, ¿no? Un juicio de lo que sea. Entonces, sí es válida la declaración de los creyentes, si es en la boca de un ministro, de un servidor, de un siervo, o el oficio que tenga, tiene validez. ¿Ok? Por eso es que esto lo damos por válido. Es una declaración. Y aquí, ¿quiénes son los testigos? Como dicen Hebreos, que hay una gran nube de testigos. El Señor, el Espíritu Santo, el mismo
Señor Jesucristo y personas, hijos de Dios, que pueden escuchar lo que se habla. Ahí aclaramos esto. Bueno, entonces aquí está diciendo el salmista, Señor, yo estoy aquí abierto delante de ti para que tú busques en mí si hay algún pecado. Y si lo hay, Señor, no lo niego y me arrepiento. Ahí está el arrepentimiento según Dios. Y conforme vayamos creciendo en estatura y en madurez espiritual, cada vez vamos adquiriendo más y más y más posibilidad proporcional a pecar menos, hasta que lleguemos a un momento en que llevemos la vida lo más íntegra posible. No podemos exigir el 100% porque no hay quien pueda tener una vida impecable. Solo los bebés, ellos sí, pero ni aún creyentes estamos exentos, por lo que expliqué. Entonces, aquí ya se hace una apertura de honestidad y sinceridad y que habla un corazón transparente delante de Dios. Es muy clara la bienaventuranza que da el Señor Jesucristo cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ok? Y eso de que el corazón limpio, un espíritu limpio, un corazón limpio, es que seamos transparentes ante los ojos de Dios y que no pretendamos ocultarle nada. ¿Ya? Reconocemos que he pecado, Señor, perdóname, pero necesito que me ayudes y juzgar la carne. Eso está claro si ustedes estudian el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Es muy claro lo que está ahí. Bien, dice después en la segunda parte del versículo 1, porque yo en mi integridad he andado, que esto hoy, andar es estar en Cristo, porque eso es caminar en Cristo y aparte el hecho de que seamos imitadores de Él, de estar en Cristo y vivir como Él vivió, hacer todo lo que Él hizo. Y si nosotros estamos caminando en esa misma integridad que implica un montón de cosas, está bien, ahí ya estamos haciendo esta primera declaración importante. Y viene el segundo versículo donde dice, escudriñame, oh Señor, y pruébame. Ahora, ser probados por el Dios vivo no es cualquier cosa, es muy serio, porque el Señor, que es amor, todo lo cree. Como dice el apóstol Pablo, el amor todo lo cree. Y si nosotros le decimos, Señor, este mismo versículo, pruébame, el Señor dice, te creo y por cuanto te amo, te voy a probar. Y bueno, las pruebas del Señor a veces son difíciles de superar, pero se puede, porque Él nunca pone una prueba que no podamos pasar bien. Pero a veces son complicadas y no son fáciles. Pero estamos expuestos a eso, definitivamente que sí estamos. Dice después, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, oh mi espíritu, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Primero había dicho el salmista acá, ando en la verdad, o sea, porque en integridad he andado y ahora ando en tu verdad. ¿Cómo? ¿En qué? En la sana doctrina del Evangelio, en lo que el Señor Jesús habló, enseñó y evidenció con su conducta. Si el consejero camina así de la misma manera y está en Cristo y está sujeto a las circunstancias que se le puedan presentar, adelante, ahí estamos. Bien, bueno, con esto estamos haciendo un análisis de cómo deba de ser una vida, la vida espiritual del consejero. En el versículo 3 dice, 4, dice, ahora viene, ¿cómo nos relacionamos con el sistema del mundo? Porque ahí está bien, el mismo Señor Jesucristo oró por sus discípulos y dijo,
de los apóstoles cuando oró por ellos en Juan 17, ¿se acuerdan? Dijo, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Hubo una clara advertencia que íbamos a seguir viviendo en ámbitos en donde el pecado está a la puerta, como también por ahí está escrito. Entonces, que es factible que por vivir en el sistema del mundo, enfrentemos constantemente, a lo mejor hasta varias veces al día, lo que el sistema del mundo nos ofrece en tentaciones y en pruebas, sí. Ese es el desafío que todos los creyentes tenemos. Dice después, versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Es decir, con los que, y alguna ocasión el apóstol Juan, el manantial, haya hablado de lo que es un hipócrita. Hipócrita es alguien que tiene un poco valor ante la verdad, un valor menor ante la verdad. Parece que está en la verdad, pero no lo está. Porque puede hablar una cosa, pero puede vivir otra. Eso es un hipócrita, como un actor que de hecho de ahí viene el misma palabra de ser un actor, tiene una conducta doble, un doble discurso. Dice una cosa, como también eran algunos de los fariseos que confrontaron al Señor Jesucristo, porque no hacían lo que decían, pero bueno, decían muchas cosas, pero no lo hacían en su vida privada. Y esto es lo que precisamente está diciendo el salmista. Yo no me he sentado, compartido la mesa con alguien que es un hipócrita, y dice, ni entré con los que andan simuladamente, que es más o menos lo mismo. El simulador, el que finge, el que se pone una cobertura que no es la auténtica, no es la original, que a veces puede ser que esta persona no se porte mal en su trabajo, por ejemplo, se porta muy bien, es honesto, es puntual, cumple bien con su trabajo y todo, pero si le preguntan que si es creyente, es cristiano, dice, no, porque no le conviene, por alguna razón. Eso es andar simulada también, ¿sí? Es buen creyente, buen cristiano, buen hijo de Dios, pero se avergüenza de decir que es creyente. Eso es también andar simuladamente, aunque esté caminando en la verdad. ¿Me explico? Son situaciones que se llegan a dar por la misma dinámica social en la cual nos vemos nosotros inmersos, pero son cuestiones que vamos a ir superando. El mismo testimonio va a hablar y habla por sí solo. Llega un momento cuando nos ven en nuestros trabajos, en ámbito social, familiar, etcétera, que llega un momento en el que las mismas personas dicen, esta persona es diferente, no es igual a nosotros, no es igual a todos los que conocemos. ¿Por qué? Porque es una persona con todas X buenas cualidades, buena conducta, y hasta que llega un momento, oye, ¿tú por qué eres así? Porque siempre estás alegre en medio de situaciones difíciles que tú mismo has vivido, nosotros lo sabemos, y tú siempre andas, no eres una persona cínica o irresponsable, pero siempre tienes una buena disposición para ayudar, ayudas a otros. ¿Por qué clase de persona eres tú? Entonces ahí nuestra conducta ya habló. Entonces, ¿quieres que te diga qué soy yo? Y me vas a escuchar y te voy a decir lo que soy. Soy un hijo de Dios que camina en la verdad y camina en Cristo Jesús. Yo soy cristiano porque amo y sigo a Cristo Jesús. Eso es lo que soy. Y estamos hablando de nuestra esencia. No estamos hablando de otra cosa más que la esencia que tenemos. ¿Bien? Entonces es lo que podemos entender acá de no andar simuladamente. Dice el 5, aborrecí, es así de radical. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté con los impíos. Ahí sí, yo no participé
en actos perversos. Dice el 6, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor. O sea, hay una escritura que dice que las manos son para bendecir. Si yo utilizo mis manos para bendecir y no uso mis manos para atraer la maldición, es correcto. Es una manera de caminar bien. Dice el 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Estamos prestos para hablar y predicar el evangelio. Hace poco ahí en Manantial expuse y di el ejemplo de Juan Knox, ¿ya? Ahí por ahí lo dije en una charla en Manantial, que Juan Knox fue un predicador de Escocia, escocés, de los años 1500 y tantos, que fue un pastor que fue el ejemplo a seguir en su generación. Fue el iniciador de un movimiento denominacional muy, muy intenso que hasta el día de hoy está presente. Él tuvo mucha influencia en la política de su época. En ese tiempo había una reina en Escocia y la misma reina dijo en una ocasión, dice, yo le temo más a las oraciones de Juan Knox que a un ejército, una armada que se plante frente a nuestras costas aquí en Escocia. O sea, porque era muy poderosa la oración de Juan Knox, capaz de mover una nación. De hecho, él influyó muchísimo en la independencia de Escocia del reino de lo que antes era Inglaterra. Ya después se unificaron, pero en ese tiempo querían ser independientes. Y bueno, de alguna manera políticamente siguen muchas cuestiones. Bien, el versículo 8 dice, el Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Y eso es así, que la habitación de tu casa he amado, que esto es precisamente la presencia y la cobertura y estar bajo el cuidado del Señor. Dice el 9, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal. Está pidiendo acá el salmista, bueno, ya dijimos que sería el que da consejo, que habla a otras personas, que lo preserve del mal, ¿sí? Pati, llévate tu teléfono, está sonando. Gracias. Bueno, después dice, mas yo andaré en mi integridad, en 10, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Si se dan cuenta, toda esta forma de vida aplica para un consejero que tiene poder y autoridad en su consejo, para que no haya un estorbo o un bloqueo en el fluir del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo a lo que se habla, lo que se aconseja, lo que se dice. Sí, sí, Clau. Hace mucho tiempo, en un sueño, veía como un grupo de intercesores, ¿no? Pero era así como que uno los veía y eran tremendos intercesores porque estaban así levantando las manos, así se los veía. Y como que yo subía, ¿sí? Y no se escuchaba nada. Y en un momento, ¿sí? Era un lugar así como si fuera un terreno, como un parque, mucha gente, pero mucha gente, era tanta la gente que no entraba dentro de un templo, era un campo, y este poder del uno y el del acuerdo, ¿sí? Era como que ese cuerpo oraba, intercedía, y la gloria de Dios descendía. Era la manifestación y el respaldo de Dios en la vida de personas, ¿sí? Era un peso de gloria. Y bueno, quedaba la gente en el piso y yo sentía en el estómago el peso. Y cada uno de esas personas recibía conforme a lo que necesitaba. O sea, o sea, la persona que viene de Dios, ¿sí?
Dios se manifiesta con algo especial y los demás lo ven y lo saben y se dan cuenta, porque es manifiesto el poder. Claro, sí, así es, y esto es lo que el mismo salmista está expresando en estas letras, ¿no? Y así es. Y vean lo interesante que está en el versículo 11, dice, mas yo andaré en mi integridad, en espíritu y en alma, y hace un clamor acá. Dice, redímeme y ten misericordia de mí. Aquí el salmista, que en este caso es el rey David, está clamando por redención, cosa que iba a ocurrir muchísimos siglos después. Iba a pasar bastante tiempo. Este hecho no fue desoído por el Señor. El Señor, que está fuera como el Señor del tiempo, no hay ningún problema para él, le cumplió esta petición a David y lo redimió. ¿Cuándo creen ustedes, para que nos demos cuenta de la fidelidad que el Señor tiene para alguien que ha tomado la decisión de caminar en integridad? ¿Cuándo pudo redimir el Señor al rey David? ¿En qué momento lo pudo redimir? Porque este clamor de David no iba a quedar así nada más como algo que el Señor no se le olvidó, no lo tomó en cuenta. No, si esto fue antes, 700 años antes de la crucifixión o un poco más, esta petición de redención tenía que ser escuchada. Y no iba a ser una redención cuando David, ¿dónde podría haberse dado esta redención? Les voy a recordar o se los voy a vincular, porque tal vez no lo han oído, tal vez Emanuel no lo ha escuchado, en alguna ocasión sí lo dije a los demás. Cuando se hace la revelación de que el Señor Jesucristo, estando en el infierno, es ahí donde deja los pecados de toda la humanidad, y el Espíritu Santo desciende al infierno para sacarlo de ahí, porque él en su persona él era perfectamente justo y perfectamente santo, y no puede estar ahí. Y ahí cuando el Espíritu Santo lo rescata, lo saca, como el Espíritu del Hijo del Hombre, le da las llaves de la muerte y del Hades, ¿okay? Que abren puertas, las puertas eternas que dice el Salmo 24. Cuando el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte, tiene autoridad para abrir y cerrar esa puerta que nadie puede abrir y nadie puede cerrar. También las del infierno. Pero el Espíritu Santo lo transpone de la cima que separaba el infierno del seno de Abraham. Y cuando él pasa al seno de Abraham, ahí están todos los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y eso se cumple cuando Pedro nos dice que él fue a predicar a las regiones inferiores y fue a predicar el Evangelio de los muertos, de la cual también por ahí hablan uno de los apóstoles. Y ese Evangelio de salvación es predicado en el seno de Abraham, y cuando es predicado las buenas nuevas de salvación, resucita, que es lo que dice en Mateo, que se abrieron las tumbas y salieron los cuerpos de los santos. Entre ellos sale David, y sale por la proclamación del Evangelio, y ahí es redimido David. Le cumple su promesa. No se le olvidó al Señor. Ahí quedó. Y ahí David ya no tenía absolutamente ningún problema. ¿Me explicó? Esto nos da la idea y la magnitud de lo que es caminar en integridad. Que pasen los siglos que pasen la historia de la humanidad, lo que ocurra, lo que acontezca, como todo lo que está aconteciendo hoy, nosotros tenemos que seguir caminando en integridad,
y obedeciendo al Señor. Y más nosotros que ya hemos pasado, históricamente hablando, la redención, y espiritualmente hablando, estamos ya siendo redimidos por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, en la resurrección. Bien, ¿esto aplica para nosotros también? Sí, aplica también para nosotros. Dice después, finalmente en el versículo 12, mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones, bendeciré al Señor. Y aquí está la actividad congregacional, que es interesante, ¿no? Que aquí diga el rey David, en el templo de Jerusalén, bendeciré al Señor. No dice así. En las sinagogas, bendeciré al Señor, que todavía las sinagogas no estaban funcionando. Nada más el templo, o lo que, ni el templo, es lo que está, apenas todavía ni se construía, hasta que lo construyó Salomón, pero sí el tabernáculo de David, sí existía. Pero está diciendo el salmista que tiene una aplicación tanto para las gentes que asistían a los oficios sacerdotales en el tabernáculo, y bueno, como lo manejaban, lo organizaban en ese tiempo, pero también aplica para nosotros hoy, porque hoy sí tenemos congregaciones. Entonces, de alguna manera, eso también es profético. Y cómo nosotros estamos bendiciendo al Señor o hablando bien al Señor en las congregaciones. Cuando nosotros hablamos, en el caso del consejero, el consejo de él a los demás para que los que escuchan, los aconsejados, bendigan al Señor, porque el Señor les dio la solución a través del consejero. ¿Vamos bien? Entonces, el Salmo 26 es el perfil de lo que debemos de ser nosotros como consejeros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a leer algo que está en nuestro manual para encontrar este contraste del consejero perfecto que es el Señor. En el número que dice 2 grandes flaquezas de los consejeros ante los aconsejados, puede ser la página 10 o la 11 de su manual, a ver en cuál la localizan. Dice, está subrayado ahí, 2 grandes flaquezas de los consejeros ante los aconsejados. Si lo localizan, levanten la mano que ya lo han localizado. Entre 9, 10 y 11, página, ahí, porque yo tengo un manual un poquito más viejito. ¿Ya lo encontraron, Manuel? Sí. Ah, ok, la 9, ok, sí, entonces ahí está. Dice, si Emita ya lo encontró, página 9, búsquela ahí. Página 9. A ver, esperemos aquí un poco, Emita, también a Break, está conectando sus audífonos. Bien. Ok, página 9 del manual, vamos a ver qué dice ahí. Dice el subtítulo, 2 grandes flaquezas de los consejeros. Fíjense, ante los aconsejados, ¿sí? Ya tenemos enfrente a la persona que le estamos dando consejería. Y esas son las cosas, las actitudes que debemos evitar sí o sí cuando tengamos un momento de consejería con alguien. Dice el número 1, el empleo abusivo de, entre comillas, métodos cristianos. Dice, la consejería cristiana va más allá del solo leerles una parte de las escrituras al aconsejado o el de hacer una oración por ellos. Error. Porque la lectura de la escritura es simplemente una lectura y no tiene ningún efecto. Eso y ponerse la Biblia debajo de la almohada para ver si el Señor te sana es exactamente lo mismo. Es una actitud hasta cierto punto religiosa o mística. No es así. Nosotros, si bien sí podemos leer la escritura, algún versículo para alguien, para que nunca lo ha leído y nosotros le estamos diciendo, mira, aquí la palabra de Dios dice esto, pero como ya estamos nosotros
en una sintonía con el Espíritu Santo, el que le está declarando y hablando la palabra es el mismo Señor a la persona, a través de nosotros. Pero no vamos a leer la palabra con la mente, vamos a proclamar la palabra con el Espíritu. Eso marca una gran diferencia. Dice, o de hacer una simple oración, que a veces estamos, a veces ahí, ni estamos concentrados en la oración y ya lo hacemos por costumbre. Sí. Por eso, miren, no sé si se han fijado, pero en algunas congregaciones es común que al final de las reuniones se hagan las filas para que pasen personas para que oren por ellos. ¿Sí? Eso se estiló mucho tiempo. Yo mismo me acuerdo que un día nos pidieron que oráramos por cada persona de la congregación. Y ya nos teníamos hambre, Pati y yo, y ahí orando uno por uno. Yo, ay Dios mío, que nunca oran acá. O que no se habla acerca de la comunión y la relación personal. ¿Quién soy yo para que pueda hacer? Porque no era ni consejo, era para cualquier cosa. Pero bueno, era cuando tal vez no había un claro entendimiento de lo que estamos hablando. Y la cuestión es cuando venían a pedir consejo. En una consejería, miren, si era para una consejería de algo sencillo, algo así, bueno, pues sí, no había problema. Pero cuando era ya algo que involucraba la eternidad de la persona, no, ahí sí ya no. Eso sí ya es muy delicado, porque está de por medio la vida eterna. Eso es más delicado que en una operación complicadísima y peligrosa de un cirujano, que la persona ahí puede terminar ahí en la mesa del quirófano, en la plancha. Pero la vida eterna de una persona por un consejo mal dado, nada más porque ya iban a cerrar el lugar y había que darse prisa, o había otra cita, había otro compromiso. Eso sí, no. ¿Me explicó? Entonces, eso nunca debe de hacerse así a la ligera. Dice aquí, esto no arregla el asunto del aconsejado y solo podrá llevar el fracaso de la consejería. Claro que sí, no va a surtir efecto. Esa misma persona después le pregunta, es más, las personas hasta se pueden frustrar, se pueden hasta enojar con el Señor, y nos van a ver mal a nosotros. Dice, oró por mí, dice, no pasó nada, al contrario, fue peor y quién sabe qué. Nosotros tenemos la responsabilidad. Así es que puede ser que se acerquen, oiga, ¿le puedo pedir un consejo? Sí, cómo no, pero tal día, tal lugar, a esta hora. ¿Puede? Y entonces sí, ahí sí. Ahí no hay problema. Entonces, se debe hacer de esa forma. Dice, muchos consejeros creen que prácticas cristianas actúan como una varita mágica que resuelve todo problema. Y esto es abusar de los argumentos que nos da Dios. ¿Sí? Entonces, no creamos que por el hecho de hacer una palabra fuerte y decir, acá esto ya está arreglado todo, eso solamente ocurre cuando hay milagros, si el Señor los quiere hacer y es un mover del Espíritu Santo específico en ese momento, puede suceder y no es magia, es el poder soberano de Dios que hace algo. Sí, Bren. Pastor, yo creo que también durante mucho tiempo se hacía, digamos, en esta parte de la liberación a las personas que estaban endemoniadas y todo eso. Se creía, como se está diciendo, de que en un acto, en un momento, todo se solucionaba con una oración, una reflexión, bueno, todo eso. Y muchas veces era literal, y perdón la expresión, pero hasta se caía como en un show, o sea, todo el mundo ahí, de Cristo y esto, pero la falta de entendimiento y de luz que podía tener esa persona, de pronto, durante unos meses, qué sé yo, una semana, no sé, la persona no iba a estar haciendo eso, pero no había luz, no había entendimiento. Entonces, Claro. yo creo que ya también ahorita uno con todo esto que el Señor nos lleva a crecer y a entender cómo es, porque igual, bueno, yo conozco de las cosas del Señor, como decía,
desde los 15 años, o sea, y uno siempre vio en las congregaciones todo eso, pero nunca se llevaba a la persona, digamos, a apartarla, vamos a sentarnos, vamos a tener entendimiento de esta área que te está llevando a estas conductas, a esto, sino que se optaba más por ir rápido, una oración, un grito, y ya, y se solucionó todo. Ese era como lo que se hacía eh, en cuanto a la parte de tratar con esto de demoniados y todo eso. Sí, miren, durante un tiempo, acá en Argentina hubo grandes avivamientos. Se han de acordar, Clau, tal vez Emma se acuerde, Nenita, se acuerden de los grandes avivamientos que hubo aquí en Argentina, que había cuadras y cuadras de gente para entrar a las predicaciones de Anacondia, de Luis Palau, de todos ellos, ¿sí? Bueno, yo un día hablé, me tocó estar junto con el que fue, ya no es, pero estuvo, con el responsable, el director de Asiera, de ahí de Buenos Aires. Compartimos una vez la mesa y estuvimos hablando un poco. Saraco se apellidaba el hermano, el pastor. Y él expuso y me habló y me dijo a mí y a los que estábamos en la mesa. Ellos habían hecho una encuesta de qué resultados había, se tenía bien analizado, cuánta de la gente que recibió a Cristo en esas grandes convocatorias, que eran miles de personas, cuántas se habían convertido y que se estuvieran congregando. Ni la mitad, no, o sea, muy pocos se congregaban, muy pocos. Y muchos nunca se volvieron a congregar y regresaron nuevamente a una forma de vida que no era la correcta. Sí, Clau. Yo voy a hablar de mí, ¿no? Uh-huh. Por mucho tiempo, ¿sí? Yo hice esas oraciones que habla Brenda. Uh-huh. Iba madrugada, era en Manantial, nos juntábamos a veces en Manantial y a veces en casa, y yo llevaba el papiro y ponía pido por tal cosa, pido por tal cosa, pido por tal cosa. Siempre a mi casa, acá mi familia era de acá, de lo mío, ¿no? Sí. Y siempre pensando que eran los otros los que estaban mal. Otra de las cosas que me pasaban, ¿no? Uh-huh. Y esto de creer que en la oración vamos a solucionar el problema de cosas que dependen de nuestra gestión, que tienen que ver con nosotros. Uh-huh. Y que si yo cambio, si yo hago cosas diferentes, si yo me hago responsable, todo a mi alrededor cambia. Pero no porque cambien los otros, sino que la que cambio soy yo. Pero, digamos, tenemos ese evangelio de, Señor, yo voy a esperar en vos, cuando vos quieras, cuando vos puedas. Y el evangelio en todo te dice, ejercítate en, pensad en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo buen nombre, ¿sí? Dios te está mandando a hacer, a gestionar algo que es en tu vida y depende de mí. Yo soy la protagonista de que las cosas sucedan. Nos ayuda la oración, pero si yo oro 7x24, no gestiono, los cambios no se producen. Y no puede ser que todo a mi alrededor esté mal. Si yo cambio, las cosas a mi alrededor también cambian. Yo no sé cómo es que pasa, pero sí sé que se produce algo. Porque yo lo he visto, ¿sí? Así, a ver, así chiquitito, Doge, estoy hablando de mí así chiquitito. No estoy hablando de cosas grandes, sino cosas que a mí me han pasado de pensar que eran los otros los que estaban mal, que era yo la que estaba bien, que por ir a orar era mejor que otro, ¿sí? Y darme cuenta, y el Señor mostrarme esto, lo que usted decía de los religiosos, ¿sí? De decir, mira, te vengo a pedir por mi casa, que no sé, son toda una manga de, ¿sí? Que incrédulos, que no quieren, que son desobedientes, que no sé qué, porque lo he hecho, ¿sí? Y darme cuenta en el proceso, en lo que Dios me ha mostrado, ¿sí? Que la religiosa era yo, que justamente ese rechazo es justamente por esa postura religiosa, y esa responsabilidad que da el que el cambio tiene que estar en uno, ¿sí? Para que se produzcan cambios afuera. Ok. Entonces,
Esto que le estoy comentando, bueno, uno reflexiona en lo personal y es precisamente a las conclusiones que uno llega. ¿Qué ha pasado con toda esta gente que nunca se pudo congregar? ¿Se olvidó del Señor? Y a lo mejor hasta milagros hizo el Señor en sus vidas, de sanidades o qué sé yo. Y después, porque ¿saben por qué no se empezaron a congregar? Porque no había suficientes congregaciones para que estas personas se pudieran reunir. No había una cerca de su casa, o no los admitían, lo rechazaban, competían por tenerlos cada uno por su propia congregación. Bueno, fue algo no muy conveniente. Entonces, ahí podemos ver que tal vez no se previno o no pudo haber una organización tal, hasta hoy es difícil y complicado, que hubiera podido contener a toda esa gente que se podía haber congregado. Y bueno, esa gente se perdió. Algunos han regresado con el tiempo, pero después de haber pasado muchas pruebas. ¿Y a dónde creen que van a llegar? Y es muy probable que es lo que van a hacer con los consejeros. Es que yo conocía, y yo me he encontrado mucha gente así. Yo recibí a Cristo hace 10 años, pero después me fui al mundo. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se fue? Pues por eso, precisamente, porque no encontraron lugares en donde pudieran crecer, ser recibidos, crecer, prosperar y afianzarse en la convicción en Cristo Jesús. Esa es la cosa. Bien. Bueno, vamos al número 2, el empleo insuficiente de los recursos espirituales. El primero que vimos es el empleo abusivo, o sea, cosas que no se deben de emplear de una manera inapropiada. El número 2 es insuficiente, el empleo insuficiente de recursos, de cosas que el Señor nos ha dado para poder ser buenos consejeros, que este es el otro extremo en el que se cae, como dice acá. Creen que solo su consejo basta, basado en experiencias propias, sin leer las escrituras o de orar por el aconsejado, pero una oración de fe y de poder, sino que, bueno, no lo hacen. El consejo y la orientación tienen que ir aunadas siempre a la oración, siempre, y a las escrituras. En cuanto a la escritura, trae muchísimas respuestas a situaciones de la vida de todos los creyentes. Miren, aquí este mismo manual que lo van a encontrar, creo que se los había dicho, vienen todas estas cuadritos, ¿sí? Donde vienen muchas situaciones muchas situaciones de personas que pueden estar viviendo y los versículos que nos sirven de guía nada más. ¿Para qué? Para encontrar la escritura en donde podemos encontrar los argumentos que necesita una persona en determinado momento para escuchar. Para decirle, mira, aquí hay tal cosa, sí, Claudio, hay tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Bien? Entonces, tengan ahí este recurso, pero lo mejor es que ustedes tengan lectura de la palabra de Dios para que puedan hablar con autoridad escritural. No la experiencia propia, porque eso es mi circunstancia y jamás va a ser igual a la de otra persona, aunque se parezca. La oración es efectiva cuando, aquí está claro, cuando va guiada por el Espíritu Santo, no cuando solo se hace mecánicamente. Entonces, el consejero que busca la palabra, la escudriña, la estudia, la reflexiona, tiene luz y entendimiento espiritual, tiene inteligencia espiritual, de la cual nosotros podemos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé y nos incremente la inteligencia espiritual. Vamos a poder inclusive hasta encontrar con mucha facilidad escrituras que pueden ayudar a los demás. Es también hasta cierto punto un paso de fe. Y la oración no mecánica, no como costumbre, nada, no es un poema que estamos hablando, no es así. El orar o leer la palabra, no hay en ningún lugar un molde o un método, no hay reglas fijas en el uso, ni moldes así, porque eso ya es caer en una actitud
pues religiosa. Porque, fíjense por qué, porque cada circunstancia de cada persona, aún en el transcurso de su propia vida, son cosas diferentes, con situaciones diferentes. Lo que hoy puede estar viviendo una persona en su dinámica familiar dentro de 2 o 3 años es diferente. Es diferente. Entonces, ni aún en la misma persona. Si es que usted le pasó esto así, sí, bueno, pues vamos a orar porque de ahí, no. No, es la situación que está viviendo en este momento que haya traído consecuencias una mala conducta en el pasado, hoy lo está viviendo. Y hoy tiene que ser corregido en el presente, en la verdad presente tiene que haber una guianza con un consejo que viene del Espíritu Santo para que su mañana espiritual esté asegurada. ¿Sí? Si está asegurado su mañana por medio de un consejo que viene por el Espíritu Santo a través de nosotros, esa persona va a salir adelante. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablemos, digamos, y podemos enfrentar algo también, y esto también ocurre. Dice un puntito que está ahí, tener cuidado aún de que muchos aconsejados, según ellos, traen versículos que creen apoyar su propio problema. Algunos se apoyan hasta en la misma escritura, y sobre todo los que ya tienen mucho tiempo en Cristo y se encuentran, se acomodan y se arreglan un versículo a su favor, siendo que están en lo incorrecto. No lo han interpretado bien, lo han interpretado a su propia conveniencia. Porque cuando llega alguien que nos empieza a soltar versículos, es que aquí dice, y aquí dice la palabra, y yo hice lo que dice acá, y no está bien interpretado, ya los están manipulando a ustedes como consejeros. ¿Sí? Dice, bueno, eso tú entendiste en el momento en que lo leíste, pero permíteme decir que hay esto otro, que ahí es donde ustedes deben de demostrar que son estudiosos de la palabra de Dios para contrarrestar versículos que son manejados por la mente humana a versículos que son expresados por un espíritu vivo y activo en el reino de Dios. Eso puede llegar a suceder. Tengan mucho cuidado, porque pueden estar ante una mente farisaica. Y hasta el mismo diablo, cuando tentó al Señor Jesucristo, manejó versículos, manejó cosas. Satanás le lee un salmo ahí y digo, si lo hace el diablo, ¿cómo no lo va a hacer con un creyente hoy día? Por supuesto que lo va a hacer, por supuesto que sí. Dice después, no usar la palabra, la oración o la conveniencia de nadie, abstenernos de acomodarlos a nuestra conveniencia o ideología, a lo que también nosotros mismos creamos que debe de ser. Por eso es importante que cuando estemos dando una consejería, estemos en ese momento en comunión con el Señor. Es decir, que estemos conscientes de que el Espíritu Santo está obrando a través de nosotros. Eso lo da la práctica. Eso lo da la habilidad de tener nuestra relación con el Señor ahí permanentemente. Por eso es que nosotros requerimos de también de los dones del Espíritu Santo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, es lo menos que debamos tener nosotros. Si no lo tenemos, pídanselo al Espíritu Santo, porque Él está para darnos, para regalarnos, son regalos, pues son dones, un don es un regalo. Y si ustedes son llamados a ser consejeros, el Señor se los puede dar, claro que sí. Dice que deseemos fervientemente los dones, que fervientemente los deseemos. Está bien. Y si el Señor considera que tienen ese llamado, que ya se los hizo, ya les hizo un llamado, Él se los va a dar. Palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Ahora, dice, el consejero debe ser en extremo juicioso, es decir, en cuanto a qué usar, cómo usarlo y cuándo usarlo, siempre en proporción al problema.
¿Mm? Ahora, fíjense, en cuanto a elaborar un juicio conforme a lo que el Señor nos dice que podemos hacer, ¿sí? Es clara la Escritura cuando cuando habló el Señor Jesucristo y le reveló a los apóstoles acerca del ministerio del Espíritu Santo. Él fue muy claro cuando dijo que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Él dice claramente que nos redarguye de pecado y nos convence de pecado. El Espíritu Santo redarguye a los creyentes y convence de pecado a los pecadores. A nosotros los que creemos nos redarguye. ¿Qué es eso? Que nos trae argumentos que rebaten lo que nosotros estamos creyendo, pensando. Y eso es bueno, eso es sano, pero debemos ser dóciles y decir, sí, Señor. Ay, mire, nos trae inquietud a veces con las mismas palabras que estamos diciendo. Dice, ay, creo que lo que dije no era así. Ese sentir en nuestra mente y espíritu es porque nos está redarguyendo el Señor, en su Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Poner pausa, una pausita, y a lo mejor hasta detenemos la consejería en ese punto y podemos decirle, y es válido, poderle decir al aconsejado, ¿sabes qué? Voy a considerar tu situación que me estás hablando delante del Señor y nos vemos en otra ocasión. Se puede hacer eso, no hay problema. Al contrario, va a ser bueno, porque nos estamos dando cuenta que lo que estamos es que ya estamos hablando a la ligera de un versículo mal utilizado, un argumento bíblico, y que el mismo Espíritu Santo nos está diciendo, eso que estás diciendo no es lo correcto. Y bueno, ahí hay que detenernos, hay que ser bien transparentes. Dice después también, una oración o una palabra puede para algunos traer fortaleza y dirección, sin embargo, aún para otros puede resultar incomodidad. Pues ¿sabe qué? Si alguien de nuestros aconsejados se siente incomodado o molesto por lo que estamos diciendo, y lo que estamos diciendo es la verdad y es lo correcto, pues bueno, lo sentimos mucho, ¿verdad? Las inyecciones duelen, pero curan, ¿sí? Y es lo mismo. Es más, es como la enseñanza del maestro de la palabra de Dios. Dice que la palabra dada por los maestros se hincan como un clavo en la persona. Entonces, hay esa incomodidad, pues sí. Es que no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Dime por qué. Bueno, no es que yo pienso que aquí y allá, ya, porque la mayoría de las veces las personas tratan de justificarse en su pecado o en su forma de vida, porque les ha acomodado ya. Pues hay que decirle a la persona, pues sí, tú podrás pensar esto, decir esto, y sé que esto no es agradable para ti, pero es la verdad. Estás cometiendo un pecado. Es que no lo sabía que era pecado. Está bien, ahora sí ya lo sabes. Tienes que arrepentirte. Y a veces uno llega a eso. Ahora, la experiencia personal del consejero no es garantía de una consejería eficaz. Midamos, hagamos una medición y no sobrepasemos, que confundamos nuestra experiencia personal, porque es como que un adolescente soltero le quiera dar una consejería de matrimonio a un matrimonio maduro. Pues hablará teóricamente y quién sabe qué teoría encuentre por ahí. Pero más vale que no dé un consejo, porque cuando él esté casado se va a arrepentir de lo que habló. A veces los hijos adolescentes nos quieren corregir a los matrimonios. Cuando estamos en lo correcto, ellos están cometiendo una cuestión de imprudencia. Nosotros debemos de ser prudentes cuando hablamos con alguien. Dice acá, el tiempo no hace sabio a nadie, que no hablemos tanto de nuestras experiencias personales, a menos que estén ya medidas y probadas por el tamiz o la coladera o el colador de la palabra. Si es alguien que va a edificar a alguien, podemos decirla, si no, no.
Si no, no. ¿Por qué? Porque puede ser que ya ni funcione para estos tiempos eso. Esa situación que vivimos hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, es lo actual, es la palabra que se eterna. Siempre se debe aconsejar de acuerdo a la Escritura y no en base a una experiencia profesional. Puede ser, si es el caso, dice, la palabra de Dios es la única fuente definitiva de sabiduría, conocimiento y comprensión de las verdades supremas. Es la fuente misma de la verdad que trae liberación, como dice Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y una mina de oro en principios prácticos, también Salmo 19:10, siempre dispuesta a liberar y enriquecer a la persona que procura su verdad y riqueza. Y dice acá, al final, en el último punto, la única manera de dar un consejo sabio es usando bien la palabra de Dios. Y ahí se utiliza esa palabra griega que está ahí escrita, que es ortotomonta, que es trazar bien, trazar bien. ¿Se acuerdan que les hablé al principio de este curso? Sí, Bren. A ver. Ay, no, disculpa. Es que ahorita que estás hablando de este tema, me acordé de una amiga que ella estaba en ese proceso de casar, de querer casarse, bueno, ya mayorcita. Y fue a un pastor para buscar un consejo y lo que él le dijo fue, joven, vaya a los lugares así donde hay mucha gente, bueno, a relacionarse, pero la mandó literal a una discoteca, o sea, la mandó a lugares así para conocer muchas personas, pero lo que más le repetía era, vaya a discoteca, vaya y conozca chicos y vaya, y ella era una niña que también, bueno, desde chiquita conoce al Señor y su familia. Claro, ella se fue para atrás. Se dijo que este consejo que me está dando este señor, pero ella misma tuvo como la autoridad, a pesar de ser, bueno, joven, de decirle, eso no va acorde a lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, decía. Y él decía que sí, porque era disfrutar de todo, o sea, de que el Señor nos mandaba a disfrutar. Entonces, ahorita que tú Sí. dices eso, yo me acordé, eso fue hace mucho tiempo, yo tenía como creo que 16 años cuando ella nos contó esa historia, pero es tremendo porque muchas veces uno puede ir y resulta que la persona a la que busca el consejo termina pues reputando porque se da cuenta, me estás dando un consejo que no me va a llevar a vida, o sea, no me va a conducir realmente a algo bueno o no es un consejo sabio. Entonces me acordé de eso y quería pues que ahí como meter la Sí. cuchara. Claro, no, está bien, sí, Bren, gracias, qué bueno. Sí, porque es cierto, ¿no? Y aquí dice, estaba yo diciendo que al principio les dije que el consejero debe de trazar una ruta por la cual caminar, ¿sí? En la brújula espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, sabemos y conocemos la palabra y bueno, como debe de ser lo correcto, sabemos al punto que debe de llegar la persona que le damos un consejo. Tiene que llegar a la reconciliación, tiene que llegar a tal lugar, a su destino al final al que tiene que llegar. Pero desde el principio, nosotros trazamos correctamente la ruta por la que debe seguir procesos la persona. Si nosotros trazamos ese uso correcto, porque usamos bien la palabra de Dios, la persona sí va a llegar al lugar en donde el Señor quería que llegara, porque la palabra nos respalda. Si nosotros utilizamos bien como consejero la palabra de Dios, esa misma palabra nos va a respaldar ese consejo y la persona va a llegar a ese punto, ¿sí? Va a llegar a ese punto, sea lo que sea que la persona va a enfrentar un juicio de parte del Señor, sea que va a obtener una recompensa de parte del Señor, va a premiar la fidelidad o no, pero la palabra nos respalda. Por eso, el estudiar la palabra de Dios es indispensable y es necesario. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna preguntita? ¿No? Bueno,
Les voy a dejar una tarea sencilla, porque van a leer el libro de los jueces y van a leer el capítulo 6 y 7 del libro de los jueces, ¿sí? Porque lo vamos a estudiar, porque ahí vamos a encontrar el prototipo de consejero que el Señor es, para que tengamos un entendimiento de lo que es la consejería espiritual. Ahí la vamos a encontrar. Pero primero léanla, esos 2 capítulos de Jueces 6 y 7, y va a ser más fluido y más fácil para que avancemos rápidamente. ¿Bien? Bueno, muy bien. Hasta aquí vamos a... Déjenme paro la grabación.